Hola, Hola, buenas tardes, buena tarde. Somos Carmen Gallego y yo, Arno Peñalver, del Hospital del Mar y de Valdebrón, respectivamente, y os vamos a dar la charla sobre medicina preventiva y salud pública. Vale, en primer lugar, enhorabuena por haber llegado hasta aquí, haber hecho el MIR. Ha sido el mayor esfuerzo y ahora elegir especialidad es la parte divertida, ¿vale? Entonces, yo os contaré primero de todo generalidades sobre la especialidad y luego Carmen hablará un poco más de temas más específicos de la especialidad, sobre todo en Cataluña y en Barcelona. sí, antes de comenzar, bueno, quería comentar que si os parece, como somos poquitos, si queréis poner la cámara, incluso abrir vuestros micros y bueno, la presentación va a ser muy breve, así que al final casi todo el tiempo podremos hacer preguntas y charlar más de tú a tú entre nosotros, pero si durante la presentación os surge alguna duda así muy puntual que digáis, podéis explicar un poco más esto, también lo podéis preguntar durante la sesión y bueno, hacerlo sobre todo más cercano y más un poco entre nosotros. Vale, sí, sí. Entonces, bueno, la especialidad en una palabra, cualquier residente de preventiva siempre dice que es una especialidad muy versátil, porque se toma en cuenta muchos distintos temas y áreas de conocimiento, de tal modo que en la propia especialidad puedes ver muchas cosas básicas de cualquier sistema de salud, pero indagar más allá, sobre todo de cara a a las salidas profesionales que puede tener. Temas tales como la medicina preventiva hospitalaria, la salud pública. Hay muchas cosas que se pueden abordar, desde enfermedades infecciosas o enfermedades no comunicables, no transmisibles, sobre todo temas de epidemiología, de big data, de análisis de bases de datos, de colaboración con distintas entidades. Es una especialidad realmente muy amplia y con, digamos, con muchos servicios con los que se está en contacto, ¿vale? Entonces, lo fundamental es un cambio de la perspectiva habitual que se suele tener en la mayoría de asignaturas o de especialidades que se ven en la carrera, en el sentido que en la medicina clínica quizá se centra más en un paciente, en cambio en salud pública el foco en el que se centra es en poblaciones y en colectivos. Por otro lado, de ese paciente habitualmente buscábamos una serie de signos, una serie de síntomas, que en salud pública se evalúa la salud de estas poblaciones con indicadores tanto epidemiológicos, sanitarios, socioeconómicos. Del mismo modo que se pone un tratamiento a determinado paciente, en salud pública lo que se promueve es crear planes o distintos programas de salud con tal de mejorar la salud de la población en global. Del mismo modo que a un paciente también le pedirías pruebas complementarias, en salud pública se recurre a la metodología de la investigación. Según el BOE, la especialidad capacita para la investigación, para la aplicación y fomento de políticas, actividades de promoción y de protección de la salud, de vigilancia epidemiológica de la salud y de la identificación de necesidades sanitarias, de planificación, gestión y evaluación de servicios de salud. ¿Vale? Las ideas con las que tenemos que quedarnos es sobre todo con la investigación, con la aplicación de políticas, con promoción y protección de la salud, vigilancia, además de identificar estas necesidades y poder hacer así planificación, gestión y evaluación. Es un poco para que tengáis ideas generales de cómo es la especialidad. ¿Vale? Ahora mismo, según el BOE actual, hay 5 ramas, pero que en un futuro, en cuanto se apruebe uno que está pendiente, igual serán 6 que tocará más salud internacional y así. Pero al menos por ahora los campos que incluye en la especialidad son la epidemiología, incluyendo vigilancia de distintas enfermedades. Sobre todo la que más ha hecho crecer la especialidad estos últimos años es la vigilancia epidemiológica de COVID y que ha llevado también a realizar mucha investigación a nivel epidemiológico, así como control de brotes y situaciones de emergencia, pero que esto ya era algo que formaba parte antes de del COVID, ya formaba parte de la especialidad.
cualquier brote a nivel comunitario también implicaba salud pública, implicaba herramientas de epidemiología. Del mismo modo, otra de las ramas es administración sanitaria, desde la cual se pueden implementar estos planes y programas de salud, o en distintos hospitales o en atención primaria se puede rotar por dirección, por gestión asistencial, o del mismo modo ver programas de evaluación económica y calidad asistencial. Otro también de los puntos fuertes, que ya lo dice el propio nombre de la especialidad, es la medicina preventiva, que puede ser hospitalaria o no, pero sobre todo se centra en vigilancia de enfermedades a nivel del hospital o enfermedades de declaración obligatoria, así como el control de la infección nosocomial o vacunología, que lo mismo, ha ganado mucho nombre con el COVID, pero la vacunología aborda muchas gamas, digamos, de vacunas, muchos tipos de vacunas para distintas enfermedades inmunoprevenibles, y es un campo que ya era de por sí muy, muy amplio. Y dentro de esta misma rama también incluiríamos la atención al viajero internacional, que aparte de vacunas se puede llevar una serie de recomendaciones. Por otro lado está la salud ambiental y laboral, que incluye la higiene y seguridad alimentaria y la propia salud ambiental. Y además hay programas de promoción de la salud que sobre todo van encarados a mejorar la salud de determinadas comunidades, colectivos, mediante el empoderamiento y la educación de distintas comunidades o un barrio, para acabar mejorando la salud en general de la población. ¿Vale? Esto es lo que se trata de hacer a lo largo de los 4 años que dura la especialidad. ¿Vale? Además, una cosa importante es que se hace un máster de salud pública. Todo esto que hemos comentado, ¿cómo se integra? En primer lugar, las rotaciones. Lo que se suele haber es una pequeña rotación previa al máster, sobre todo si ahora entráis a finales de mayo o principios de junio, se hará una pequeña rotación, y luego el máster empieza de cara a finales de septiembre, principios de octubre, y dura durante el primer año, sobre todo, o se puede alargar un poco en función de si es el máster o el curso superior de salud pública que se hace en Madrid, ¿vale? Pero aquí, al menos en Cataluña, se hace el máster de salud pública de la Pompeu Fabra. Luego, esto es muy variable en el sentido de que pueden estar organizadas de otra forma, pero en general se hacen unos 12 meses de administración sanitaria, que se puede rotar tanto a nivel local como a nivel nacional. Luego otros 6 meses de atención primaria, tanto en prevención como en promoción de la salud, salud comunitaria, o incluso en centros que van dedicados a gestión de atención primaria. Y luego otros 12 meses en unidades y centros de atención especializada, como la preventiva hospitalaria, el control de la infección, la vacunología o gestión y calidad. Además de otros 6 meses que se hacen en centros de investigación en salud pública, laboratorios u otras agencias. Además, es una especialidad que está bastante abierta a realizar rotaciones externas para complementar las carencias que pueda tener un hospital, o precisamente para potenciar áreas que quizá te hayan gustado más, pero quieras ver formas distintas de trabajar. Estas rotaciones externas se pueden realizar hasta 12 meses, es decir, 4 meses máximo por año desde R2. Lo más habitual es que se hagan entre de R3 a R4, y pueden ser tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, estas rotaciones bien se pueden hacer a nivel local, a nivel del hospital, o en entidades públicas, como la Agencia de Salud Pública de Barcelona o la Agencia de Salud Pública de Cataluña, además de otras instituciones. Luego, también a nivel nacional o a nivel de cada comunidad se puede rotar por distintos departamentos, del mismo modo que se podría implicar al Instituto de Salud Carlos III o al Ministerio, más a nivel de todo el territorio de España. Y luego también a nivel europeo. Se podría rotar también en el CDC europeo, o más
A nivel internacional también hay opción de rotar por OPS, la Organización Panamericana de la Salud, o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o otras instituciones como Médicos Sin Fronteras y así. ¿Vale? Como puntos positivos de la especialidad, sobre todo es una especialidad multidisciplinar con mucha versatilidad y múltiples áreas de desarrollo. Lo que implica también es un cambio de perspectiva para ver la salud más a nivel global, no tanto enfocada en un paciente, sino en la salud de una población, eh, digamos, en concreto de estudio. Además, hay una sólida formación metodológica, sobre todo de cara a la investigación, pero también a nivel estadístico, a nivel epidemiológico. Y además, uno de los puntos fuertes también es que se realiza el máster de salud pública, que complementa y además forma parte de la formación dentro de la especialidad. Luego, la actividad asistencial es muy relativa y depende mucho de cada unidad docente, ¿vale? Esto lo comentaremos más a fondo en un momento. Luego, como puntos negativos, sí que puede ser que en función de la unidad docente en la que rotéis, hay que ser más autodidacta, hay que tener más iniciativa a nivel individual, pero del mismo modo también implica que puedes estar en distintas tareas a la vez o teniendo distintos proyectos en los que estés participando a la vez, de modo que tienes que tener la capacidad de compartimentalizar y de hacer la tarea que toca cada vez. Por ello, requiere, digamos, un esfuerzo adicional que puede verse como algo positivo o como algo negativo. En cuanto a la actividad asistencial, sí que es verdad que es una especialidad que en general se aparta de la actividad asistencial, pero aún así, pues en consultas de vacunología, en enfermedades de transmisión sexual, en deshabitación de tabaco, sí que hay cierto contacto con el paciente, que puede ser algo positivo o negativo en función del interés personal. En cuanto al sueldo y las guardias, el sueldo se cuenta siempre con el sueldo base, que no es especialmente muy alto, pero sí se puede complementar bien con guardias de urgencias, que eso depende mucho de la unidad docente, o también con los módulos de atención continuada, que son guardias propias de la especialidad, que comentará un poco más ampliado Carmen más adelante. ¿Vale? Sí que puede ser, entre comillas, una especialidad desconocida, pero desde hace sobre todo 2 años se va conociendo más a raíz de la pandemia, pero que realmente muchas veces explicas que te dedicas a medicina preventiva y qué es eso, ¿no? Entonces hay que tener claro qué es lo que se quiere a la hora de elegirlo. Hay que tenerlo todo en cuenta. Vale, entonces, ¿a qué se dedica un preventivista cada día exactamente? Pues se abordan distintos temas, tanto vacunología como enfermedades emergentes y reemergentes, a salud pública, a prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hay un cambio muy amplio, tanto a nivel asistencial como, digamos, a nivel de gestión y a nivel de calidad asistencial. Hay muchos temas que se abordan en la propia especialidad. Vale, en cuanto a la actividad asistencial, ya hemos comentado un poquito que puede haber consulta de vacunación en situaciones especiales, en enfermos inmunodeprimidos, en determinadas situaciones como VIH o otras enfermedades que requieran eh, vacunación, así como medicina del viajero, en enfermedades de transmisión sexual o, por ejemplo, con contacto de hacer el estudio de contactos de tuberculosis. Hay muchos aspectos distintos que no te acaban de apartar del todo, digamos, de la actividad asistencial, pero también depende mucho de cada unidad docente. Además, hay que preguntar a cada unidad en la que estés interesado si realmente existe la posibilidad de hacer guardias o si bien son obligatorias o si hay una rotación por urgencias. ¿Vale? Y a partir de aquí os comentará Carmen un poco más específico de la especialidad en Cataluña. Hola de nuevo. Vale, pues voy a empezar explicando, bueno, ya he comentado a Arnau que en el primer año de nuestra especialidad se hace el máster en salud pública
y comentar que hay diferentes opciones para hacer el máster. Nosotros en Cataluña, en la unidad docente, bueno, en la unidad docente de Cataluña, lo hacemos en la Universidad Pompeu Fabra, en el Campus Mar. Hacemos el máster de salud pública de la UPF. Pero bueno, que sepáis que hay diferentes opciones, que bueno, si habéis preguntado por la especialidad en otros lugares, sabréis que la mayoría de personas se va a Madrid a hacerlo en la Escuela Nacional de Sanidad. Por ejemplo, en la unidad docente de Andalucía se van todos a hacerlo a Granada y así. Pero bueno, Arnau, tienes que pasar tú la idea, pues no puedo. Gracias. En cuanto al máster que hacemos nosotros aquí en Barcelona, que tengáis en cuenta que es un máster un poco diferente a los otros másteres, porque es un máster oficial, es decir, que os dan el título de máster, que luego vosotros tendréis para siempre, no es un máster propio, que es un máster multisectorial, porque al ser de la universidad y no ser, por ejemplo, un máster ofrecido solo a los MIR, como el de la Escuela Nacional de Sanidad, tiene estudiantes de todas las áreas, estudiantes que quieren hacer un máster de salud pública, por ejemplo, estudiantes de psicología, de sociología, de enfermería, no sé, de derecho incluso, de algún año, de economía, de gente que ha hecho ciencias políticas, hay gente de todos los sectores y eso hace que el máster nos enriquezca mucho siempre a los MIR de Cataluña, porque tenemos diferentes perspectivas siempre entre el alumnado. Y luego que sepáis también que el máster es muy de salud pública a nivel muy general. Hay muchísimas asignaturas, por ejemplo, salud global, hay salud comunitaria, hay epidemiología, hay estadística más metodológica, que es un máster muy completo y que tiene bastante calidad. Y además es de 120 créditos, lo que decía Arnau, ¿no? Que se hace en el primer año, pero puede incluso prolongarse el segundo año con las asignaturas optativas que muchas veces tenemos que continuar en el segundo año, porque es un máster potente, digamos, en el que se aprende bastante. Vale, en cuanto al sueldo y la guardia, podemos decir que el salario base de un preventivista, de un resi de preventiva, está entre los 1.000 1.300 euros, digamos una media de 1.200, al cual se suman complementos de R2, de R3 y de R4, es decir, el sueldo va aumentando como en todos los resi. Y en cuanto a guardia o posibilidad de aumentar nuestro sueldo, tenemos dos opciones. O bien hacer guardias de puerta, guardias de urgencias de toda la vida, de 24 horas, que no en todos los hospitales hay posibilidad de hacer, pero bueno, hay algunos hospitales donde se pueden hacer. Y luego tenemos nuestras guardias propias de especialidad, es que estas son las que tenemos los residentes de medicina preventiva de salud pública en todo el territorio español. Las guardias de la especialidad suelen ser por la tarde, tienen una duración de 5 a 7 horas y se hacen de lunes a viernes, no se hacen en fines de semana. Suelen ser presenciales y bueno, la temática que se hace en la guardia pues depende de la unidad docente, ¿no? Puede ser algún tema de consulta o de vacuna, o puede ser algo de investigación, o trabajo con bases de datos, o redacción de informes. Normalmente las guardias suelen ser de apoyo a alguna tarea del servicio para el que estamos rotando, bueno, por el servicio hospitalario, ¿vale? Pero bueno, lo que tenéis que tener en cuenta de la especialidad es que nunca nos hacemos ricos, no se gana muchísimo dinero, sobre todo en comparación con los residentes de otras especialidades. Como nosotros no hacemos guardia de puerta o hacemos menos normalmente, no ganamos el mismo sueldo y bueno, esto es un punto que sea importante para vosotros, tenéis que saber que se puede vivir en Barcelona, porque todos vivimos en Barcelona y estamos bien, no se pasa hambre, pero tenéis que saber que no es una especialidad con la que nos podemos permitir muchos lujos. Y bueno, esto en cuanto a las guardias que os decía, ¿no? Que podemos abordar diferentes temas. Hay guardias que pueden ser de investigación, que podemos dedicarlas a tareas de investigación. Hay guardias que podemos hacer tareas más de salud comunitaria, incluso ir a hacer intervenciones. Y podemos hacer, no sé, nos pueden mandar a hacer análisis de alguna base de datos o incluso análisis para algún informe del hospital. O bueno, incluso en los últimos años pues, ha habido muchas guardias de vigilancia epidemiológica del COVID, ¿no? Específicamente. O sea que las guardias son muy variadas y van cambiando a lo largo de los 4 años, que esto, bueno, a quien se aburra con una sola tarea que sepa que a lo largo de la residencia puede hacer guardias de diferentes cosas y siempre va a ser una tarea que va cambiando y que, bueno, mantiene un poco, o sea que no son tan aburridas porque siempre haces cosas diferentes. Entonces queremos daros también algunas claves, al ser la especialidad tan amplia y abarcar tantas ramas, queremos dar algunas claves un poco para que sepáis qué tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir el hospital donde vais a hacer la residencia.
sobre todo porque vosotros que estáis aquí en la charla del Colegio de Médicos de Barcelona, imaginamos que querréis venir a Barcelona a hacer el especialidad o que lo habréis planteado entre vuestras opciones. Entonces, queremos que sepáis que todos los hospitales son diferentes, pero que además dentro de Barcelona y dentro de la unidad docente de Cataluña son muy diferentes también entre sí, todos los hospitales. Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta a la hora de escoger un hospital? Tenéis que tener en cuenta cuáles son vuestras preferencias de la especialidad. Si preferís formaros más en preventiva hospitalaria, en hábitos de vacunas, de tuberculosis, de VIH, cáncer, vigilancia epidemiológica, prevención y control de la infección. Si preferís más bien formaros en salud pública, que es más bien, son todos los ámbitos más de promoción de la salud, de salud comunitaria, de epidemiología más a grandes rasgos. Si os gusta más la investigación y queréis una residencia en la que os permitan hacer investigación y que os permitan publicar o incluso hacer el doctorado. Si os gusta más el área de calidad asistencial y seguridad del paciente y gestión sanitaria. O pues si os gusta más todo lo que es protección de la salud, digamos salud ambiental, medioambiental, bueno, seguridad alimentaria, que también es un ámbito de nuestra especialidad. ¿Vale? Entonces, bueno, según vuestro perfil personal y vuestros intereses y preferencias, tenéis que tener en cuenta cuáles de estos puntos buscáis y en base a ello buscar qué hospital ofrece, bueno, de forma más amplia lo que vosotros estáis buscando de la especialidad. Entonces, en cuanto a esto, bueno, lo que os decía, el componente personal lo tenéis que tener en cuenta, vuestras preferencias, y luego también tenéis que tener en cuenta la flexibilidad de la unidad docente. ¿Qué quiere decir esto? Las unidades docentes todas tienen que cumplir el mismo programa de residencia, ¿no? Lo que os comentaba Arnau. Sin embargo, pues hay unidades docentes que son diferentes de otras y hay unidades incluso en las que el programa es un poco más flexible. Es decir, os permite, por ejemplo, hacer rotaciones externas en otros sitios o os permite hacer más rotaciones externas que otros hospitales o los centros que tienen adscritos para hacer rotaciones internas, aunque no sean en el hospital, son más interesantes. O sea, todo esto lo tenéis que tener siempre en cuenta. Otro tema a tener en cuenta aquí en Barcelona es que el máster tiene las clases por la tarde, a diferencia de otros másteres de España. ¿Esto quiere decir? Que por las mañanas tenemos que ir a nuestro hospital. Y bueno, dependiendo del hospital, hay hospitales donde hay más carga de trabajo por la mañana en el hospital y hay hospitales donde hay menos carga de trabajo por la mañana en el hospital, porque dejan como más tiempo para hacer el máster. Entonces, bueno, a la hora de preguntar en Barcelona, os recomendamos que preguntéis estas cosas, ¿no? Un poco los centros que tiene cada unidad docente y también la posibilidad de compaginar la residencia con el máster, en ese sentido. Entonces, bueno, os queríamos traer un resumen de las plazas que hay ofertadas en Cataluña. Ahora mismo hay, en total son 12, si no hago mal la cuenta así rápido. Y bueno, hay 3 en el Hospital del Mar, 3 en Vallebrón, 2 en el Hospital Clínic, 2 en Belviche, una plaza en Sant Pau y una plaza en el Hospital Germans Trias y Pujol en Can Ruti. En total de la especialidad en toda España hay 107 plazas. No es una especialidad de las que más plazas tenga, pero bueno, no está mal. Luego, bueno, esta tabla la hemos preparado Arnau y yo un poco para enseñaros las diferencias entre las diferentes unidades docentes de Cataluña, ¿no? De los hospitales que os comentaba antes. Cada hospital, ya os he dicho que tiene sus particularidades, tiene puntos en los que es más fuerte o menos fuerte. Por ejemplo, hay hospitales donde se puede tocar un poco más la salud internacional, como el Clínico, Vallebrón, hay hospitales donde no. Hay hospitales que están más centrados en salud pública, en promoción de la salud comunitaria, como el Hospital del Mar. Hay hospitales donde se hace más asistencia, hospitales donde menos, pero bueno, no nos queremos meter mucho en esta tabla. En todo caso, si al final de la sesión tenéis alguna pregunta, sí que os podemos comentar un poco más en profundidad sobre algún hospital en concreto. Luego, ya casi acabando, queríamos comentaros que los residentes de medicina preventiva y salud pública estamos bastante organizados, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, dentro de España hay una asociación de residentes de preventiva y salud pública que funciona bastante bien y hace un montón de cosas, que se llama ARES, y que a nivel europeo hay una asociación de residentes de medicina preventiva y salud pública que se llama Euronet. Entonces, bueno, dentro de ARES tienen un programa que permite preguntar a vosotros, a los MIR, por los hospitales que os interesen. Podéis mandar un email y les preguntáis por vuestros intereses y os ponen en contacto con residentes de toda España. Y bueno, dentro de Euronet también podéis encontrar un montón de información de la especialidad, de rotaciones externas y bueno, de un montón de cosas también.
Entonces, ya también acabando, os queríamos contar algunos datos de empleo, porque a algunos candidatos MIR, bueno, os suele interesar un poco cuáles son las salidas laborales después, o cómo son, si se gana mucho, si no. Entonces, en ARES, en la Asociación de Residentes de España, se hizo hace unos años una encuesta de empleabilidad. Se preguntó a los ex residentes si estaban trabajando o no, después de haber hecho la especialidad, en qué trabajaban, cuánto ganaban, cuánto empleo habían tenido y todo esto, ¿no? Entonces, en cuanto a si estaban empleados o no, la gran mayoría estaban empleados. La gran mayoría había tardado de media 1 mes y medio en conseguir su primer empleo al haber acabado la residencia. Y en cuanto a las áreas en las que trabajaban, bueno, podéis ver aquí en la parte izquierda de la diapositiva que trabajaban, la gente se reparte de todas las áreas, ¿no? Digamos que la mayoría, bueno, un 40% trabajan en salud pública, 26% así en medicina preventiva, calidad asistencial y seguridad del paciente, que se llama a nivel hospitalario, un 11% había acabado en gestión clínica y administración sanitaria, y la minoría, casi un 6% en el sector privado. O sea, el sector privado hay muy poco en nuestra especialidad, aunque también hay. En cuanto al salario, la mayoría de especialistas se situaba por encima de los 18.000 anuales. De hecho, la gran mayoría se situaba por encima de los 27.000 euros anuales y muy poquitos se situaban por debajo, digamos, como un 10% así. Y bueno, sobre las características de los empleos que conseguían los especialistas en medicina preventiva y salud pública, la mayoría, el 90%, tenía un empleo a tiempo completo. En cuanto a la área, bueno, ya lo hemos comentado, aunque aquí está otra vez, pero bueno, la mayoría, si hacemos como un compendio, ¿no? La gran mayoría, el 70% estaba o en medicina preventiva o en salud pública, muy poco estaban en investigación o en otra área. En cuanto al grado de satisfacción con el empleo, que también se preguntó, la media fue de un 7,6 sobre 10, o sea, podemos decir que la gente estaba bastante satisfecha con su trabajo, y bueno, esto que ya hemos comentado del salario. Y nada más, ya para acabar, bueno, dejamos nuestro email, el mío y el de Arnau. Ya sabéis, bueno, yo estoy en el Hospital del Mar, soy R4, Arnau también ha dicho que está en Vallebrón, es R2, un poco para recordarlo. Y os dejamos también con el email de ARES, de la Asociación de Residentes, donde podéis preguntar cualquier cosa, de que queréis que os ponga en contacto con algún mío, tenéis cualquier duda acerca de la especialidad más general. Así que, bueno, contactad con nosotros si lo necesitáis. Y nada más, muchas gracias por escucharnos y cualquier duda, charla, lo que queráis, ahora mismo sentidos libres de abrir vuestra cámara, vuestro micro y charlamos un rato. Hola. Hola, buenas. Hola, Gracias. Primero, gracias por la charla, me gusta mucho. Me gustaría preguntaros, de las 5 especialidades que habéis comentado, ¿en cuál os centráis cada uno de vosotros y cuál sería vuestro día a día? Porque al fin y al cabo es como una especialidad muy poco conocida, ¿no? Por ver en qué consiste. No sé, ¿quieres Bueno, empezar si tú, quieres, no? Carmen. ¿Yo? Vale, bueno, en cuanto a área y tal, yo estoy en el Hospital del Mar y en el Hospital del Mar hacemos más bien salud pública. No es un hospital para nada centrado en la medicina preventiva y la verdad, de hospital vemos poco. ¿Qué hacemos en el día a día? Yo siempre digo que mi día a día es sentarme en una oficina con un ordenador. Eso para empezar. Y luego, pues, depende. O sea, yo diría que somos Resi multiproyecto. Es decir, yo al menos siempre tengo, en la rotación que esté, tengo varios proyectos a la vez y voy haciendo cosas. O sea, no sé, a veces me toca redactar informes o, bueno, con el COVID pues era más vigilancia epidemiológica, tenía que hacer llamadas para estudio de contacto o a veces son más tareas de investigación, tenemos que estar pues, haciendo búsqueda bibliográfica o gestión de base de datos. Y bueno, las tareas en sí van cambiando, pero el día a día pues es muy parecido en las diferentes rotaciones. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta o quieres un poco más de información. No, sí, en cuanto a mi caso, en Vallebrón sí que es mucho más centrada en medicina preventiva a nivel hospitalario. Y ahora, por ejemplo, de R2 estoy tanto llevando consulta de vacunología, pero también he rotado a nivel de tabaco, hemos hecho mucha vigilancia epidemiológica de COVID
y ahora de hecho se está implementando un programa para hacer vigilancia no solo de COVID, sino de la infección respiratoria aguda grave. Además de que también lo complementamos todo con MAX, con las guardias de tarde, que en nuestro caso se hacen tanto de lunes a viernes como fines de semana. Y al final, algo bueno de las MAX, que 2 de los 3 residentes que somos en mi año hemos prescindido de las guardias de puerta sin que nos repercuta especialmente en el sueldo. Es algo positivo. Sí que en algún momento el compaginar el máster, sobre todo de R1, puede ser más difícil, pero al menos en Vallebrón nos han dado, digamos, cierta flexibilidad en épocas en las que hemos tenido más trabajo, y al menos en otros hospitales o bien tienen menos carga a nivel hospitalario y pueden dedicarlo más al máster en el primer año, o bien tienen directamente dedicación exclusiva. Al menos lo positivo de los hospitales que hay medicina preventiva hospitalaria es que compaginan la rotación con el máster, ¿no? Y te permite ver a la vez 2 cosas distintas sin perder, digamos, años de formación. Si Hay una tenéis pregunta, alguna otra pregunta. hay una pregunta en el chat que, bueno, dice, hola, si te interesa la gestión y administración, ¿cuál sería el mejor hospital para elegir? No sé, Arnau, si tú... Mejor, hay distintas opciones. De cara, depende sobre todo de qué tipo de gestión, pero al menos, claro, yo voy a hablar de mi hospital. Nosotros sí que tenemos rotaciones a partir de R3 que se centran en procesos, en sistemas de información, en gestión, calidad. Además de que de R4 se rota también en servicios de gestión de atención primaria. Y de hecho vienen rotantes externos a rotar en Vallebrón. Digamos que tanto medicina preventiva hospitalaria como a nivel de gestión Vallebrón es potente, y es uno de los hospitales para hacer gestión. Sí, sí. Sí, nosotros, bueno, yo diría, o sea, en mi experiencia, que en lo que oigo también de otros hospitales y tal, gestión, bueno, un poco lo que decía Arnau, depende un poco de qué gestión y administración, a qué gestión y administración te refieres. Porque, por ejemplo, en gestión de atención primaria rotamos residentes de varias unidades docentes. Del Hospital del Mar rotamos también en gestión y administración a nivel del ICS, del Instituto Catalán de la Salud. O sea, que vemos lo que es la gestión de atención primaria. Luego ya más en cuanto a gestión hospitalaria, en calidad asistencial, pues también lo vemos todo, creo, o sea, en todos los hospitales. Vallebrón es verdad que tienen muy buena fama y son muy fuertes en calidad asistencial y seguridad del paciente. Nosotros en el Mar, bueno, digamos que cuando los residentes rotamos por el Hospital del Mar, podemos elegir centrarnos más en calidad dentro de todas las áreas que podemos tocar en el hospital. Podemos centrarnos en calidad asistencial y seguridad. En el Clinic, por ejemplo, pues, también existe este área, aunque creo que no es tan fuerte. En San Pau sí que es más fuerte y sí que hacen bastante calidad asistencial, hasta donde yo tengo entendido. Bueno, depende un poco, y en cuanto a esto creo que bueno, si tienes dudas, puedes escribir a Ares, al correo que hemos dejado antes, si queréis lo escribo en el chat, si os hace falta. Y ellos pueden poner en contacto con los hospitales que queráis, o incluso con todos los hospitales de Barcelona, y ya vosotros preguntáis y os contarán mejor los requisitos que sean de cada hospital. Vale, preguntan aquí si en todos los hospitales hay que hacer guardias de urgencia obligatorias. No, no en todo. No, en general diría que no, al menos en el Clinic creo que tienen una rotación por urgencias como mucho, y se hacen durante el primer año. Y en el resto de hospitales pues son opcionales, es algo complementario. De hecho, si se puede complementar con Max, la mayoría prefiere, bueno, hay de todo. Hay gente que sigue haciendo guardias de urgencias, pero a nivel de que sean obligatorias,
ninguno de los hospitales lo mantiene como que lo sean. Al menos en nuestra especialidad puede ser visto como una ventaja. En el Hospital del Mar, por ejemplo, no podemos hacer guardias de urgencia directamente. Porque, bueno, lo digo porque hay personas que si quieren mantener un poco esa relación, ¿no?, con el paciente, quiere hacer guardias de urgencia, que sepáis que en este hospital no se hacen. No sé si tenéis alguna otra pregunta más, si queréis, nos contactáis por el mail y os podemos hacer llegar los contactos directamente a Ares. Sí, voy a activar el mail en el chat, así lo tenéis. Ahí os ponen en contacto con nosotros directamente o con Risi del hospital que queráis. Bueno, Carmen Arnau, vamos a esperar un minutito a ver si hay alguna pregunta de última hora. Sí, aprovechando que estamos aquí. Claro, claro, claro. O sea, una especialidad tan desconocida, preguntarnos lo que necesitéis. Mira, David os hace una preguntita. ¿Qué hospital tiene más investigación? Pues esto lo estuvimos hablando Arnau y yo y llegamos a la conclusión de que todo, ¿no? En todo se hace investigación. Sí, de una manera u otra se intenta implicar a los residentes. Por ejemplo, Canruti, que lo estuvimos comentando para armar la tabla. En cada rotación intentan implicar todo lo que se publique a las residentes. Por ejemplo, el Hospital del Mar también es potente en cuanto a investigación y todos los proyectos, bueno, puede comentar sobre todo Carmen. A nivel de San Pau, con la asociación con la Cochrane, tienen ahí, digamos, un filón de investigación. Y también en Bellvitge también que los intentan vincular a las rotaciones, y de hecho hay una residente que se ha planteado hacer el doctorado o empezarlo al menos durante la residencia. Del mismo modo en el clinic también les dan esa opción. También están asociados con el LIS Global, lo cual también es importante. Y a nivel de Vall d'Hebron, sí que ya nos han implicado directamente a nosotros cuando entramos de R1, ya empezamos a participar en un ensayo clínico de la vacuna de Janssen. Ahora estamos en otro de la vacuna de IPRA y estamos también preparando comunicaciones orales, pósters, intentando también que todos o la mayoría de TFM se publiquen en revista, esto a nivel de todos los hospitales. De modo que de algún modo u otro en todos se hace investigación. De hecho, acabamos hablando de, no lo incluimos en la tabla porque no es una característica diferencial, sino que es algo que de un modo u otro se hace en todos los hospitales. Y de hecho se potencia que si se va a un congreso, si se va a una jornada o lo que sea vinculado sobre todo a comunicaciones orales o a publicaciones o así. De nada. Bueno, damos un minuto, a ver.
Vale, tenemos otra pregunta de David. Pregunta si hay posibilidad de docencia en la universidad durante la residencia. Esto depende, hay hospitales donde sí y otros donde yo no lo sé, o sea, no lo sabrá. En el Clinic, por ejemplo, sí que se implican las residentes en la Universidad de Barcelona, en la carrera de medicina y no sé si en otra. Nosotros en el Hospital del Mar también nos implicamos y podemos hacer docencia en el propio máster. Una vez acabamos el máster de salud pública, podemos ser docentes en alguna asignatura. Y no sé el resto, no sé en Vallebrón o en los demás. A nivel a nivel de Vallebrón sí, para los estudiantes de grado de medicina, así que en alguna ocasión se han impartido seminarios o clases, sí. El resto no lo sé. Bueno, parece que no hay más, no hay más preguntas. Bueno, de todas formas, como habéis dejado un correo electrónico, si hubiera cualquier duda, os pueden contactar por ahí, sino que contacten con el Colegio de Médicos y también les facilitaríamos el contacto. ¿Vale? Así que si os parece bien, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. Los que os habéis conectado, pues daros las gracias por conectaros a estas horas que son un poco más complicadas. Esperemos que os sea de gran ayuda esta sesión a la hora de vuestra elección. Y a vosotros, Arnau y Carmen, pues en nombre del Colegio de Médicos, daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación y por colaborar en esta jornada que es tan importante y tan útil para ellos. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos por el Colegio de Médicos. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, Patricia. Gracias, que vaya bien.